Nunca olvidaré el día en que recibí aquella carta. Venía sin remitente, con mi nombre escrito a mano y una letra temblorosa. Al abrirla, dentro había un cheque por $30,000 y una nota que solo decía: esto te pertenece. No preguntes cómo, solo úsalo bien. Me quedé paralizada. Yo, que apenas tenía dinero para pagar el arriendo y alimentar a mis hijos, ahora sostenía en mis manos más dinero del que había visto en mi vida. No había firma, ni dirección, ni explicación. Durante horas, pensé en devolverlo, en llamar a la policía, en contárselo a alguien, pero algo dentro de mí me decía que no lo hiciera. Así que lo guardé. Nadie lo supo. Ni mis hijos, ni mi madre, ni mi mejor amiga. Era mi secreto. Pero el dinero no solo cambió mi cuenta bancaria, cambió mi forma de ver a todos. Empecé a notar cosas que antes ignoraba: miradas de envidia, palabras falsas, amistades por interés. Y lo peor de todo, el dinero comenzó a atraer problemas que nunca imaginé. Durante los primeros días, escondí el cheque en un libro viejo que nadie tocaba, entre las páginas amarillentas de una Biblia heredada de mi abuela. Nadie lo encontraría ahí. Pero el peso de ese secreto comenzó a consumirme. Una tarde, mi madre vino a visitarme. Mientras tomábamos café, me dijo con ese tono de siempre: hija, ¿te ves diferente? ¿Te está yendo mejor en el trabajo? Sonreí. No sabía qué decir. No podía confesarle que tenía una pequeña fortuna escondida en casa. Así que mentí por primera vez. Sí, mamá. Me dieron un aumento. Ella sonrió satisfecha, y en ese momento entendí que el dinero no solo me estaba cambiando a mí, también estaba creando una nueva versión de mí misma. Esa noche no pude dormir. Abrí el libro y miré el cheque una vez más. Imaginé todo lo que podía hacer: pagar deudas, asegurar la educación de mis hijos, comprar un lugar donde nadie me mirara con lástima. Pero también imaginé lo que pasaría si alguien se enteraba. Mis hermanos, mi exmarido, los vecinos, todos queriendo una parte de algo que nunca se ganaron. Así que tomé una decisión: nadie lo sabría jamás. Lo que no sabía era que, al guardar ese secreto, también estaba firmando el inicio de mi propia tormenta. Pasaron las semanas y mi vida parecía la misma, pero en realidad todo había cambiado. Iba al trabajo cada mañana con una sonrisa que nadie entendía, y cada noche revisaba mis cuentas en secreto, planeando con cuidado cómo mover aquel dinero sin levantar sospechas. Lo primero que hice fue abrir una nueva cuenta bancaria a mi nombre, pero en una sucursal distinta, lejos del barrio. Transferí solo una parte del dinero, unos $5,000. No era mucho, pero era suficiente para sentirme libre, por primera vez en años. Con eso pagué mis deudas, cambié el viejo refrigerador y arreglé el techo que goteaba desde hacía 2 inviernos. Todo lo hice con discreción. Si alguien preguntaba, decía que había sacado un préstamo. Pero la gente nota cuando algo cambia. Mis vecinos empezaron a hacer comentarios. Te veo distinta, Laura. Más tranquila, decía doña Carmen, con su tono entrometido. Y yo respondía con una sonrisa vacía. Mi hermana menor, Clara, fue más directa. ¿Te ganaste la lotería o qué? Bromeó un día, riendo mientras revisaba mi nueva lavadora. Ese comentario me heló la sangre. No supe cómo reaccionar. Ojalá, respondí riendo, pero todavía me toca madrugar. Esa noche me prometí ser más cuidadosa. Pero el problema no era el dinero. Era la curiosidad de los demás. Y cuando la gente empieza a sospechar, es cuestión de tiempo antes de que alguien quiera descubrir la verdad. Clara empezó a visitarme más seguido. Decía que quería pasar tiempo conmigo, pero yo sabía que no era solo eso. Siempre miraba a su alrededor, revisaba cada rincón con los ojos. Notaba cada cosa nueva que había en la casa, por pequeña que fuera. Una tarde, mientras tomábamos café, soltó la pregunta que tanto temía. Laura, ¿tú estás bien? Es que, últimamente te noto diferente. Sí, claro, mentí. Solo estoy tratando de organizar mejor mis cosas. Ella me sonrió, pero su mirada me atravesó como un cuchillo. Sentí que no me creía.
Esa misma noche, mi padre me llamó. Tu hermana me dijo que te ve más acomodada, comentó con tono serio. ¿Hay algo que quieras contarme? Mi corazón se aceleró. No, papá. Solo estoy trabajando más horas, dije rápido. Pero él guardó silencio, y ese silencio me pesó más que cualquier palabra. Después de colgar, me di cuenta de algo. Alguien debía haberle dicho a Clara que yo tenía dinero. ¿Pero quién? Miré mi celular. Recordé que una vez le conté a mi amiga Verónica que había recibido un pequeño regalo de un pariente lejano. Ella fue la única que sabía algo, aunque no la verdad completa. ¿Y si ella había hablado? Decidí llamarla al día siguiente, pero cuando lo hice, no contestó. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché una notificación. Era un mensaje anónimo. Sé lo que estás escondiendo. No te confíes. Se me heló la sangre. El secreto ya no estaba tan a salvo como creía. No dormí en toda la noche. El mensaje anónimo seguía en mi mente, repitiéndose una y otra vez como un eco maldito. Al amanecer, lo releí. No había número visible, solo esas palabras. Sé lo que estás escondiendo. No te confíes. Decidí no responder. Quizá era una broma, aunque algo en mi interior me decía que no. A las pocas horas, llegó otro mensaje. Si no quieres que tu familia se entere de tu herencia, deposita $5,000 en esta cuenta. El corazón me latía tan fuerte que casi no podía respirar. ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo sabían la cantidad exacta que había recibido? Durante horas pensé qué hacer. No podía acudir a la policía sin revelar el dinero, y mucho menos contarle a mi familia. Me tenía que mover con cuidado. Busqué entre los mensajes antiguos y noté algo. El número desde el que me habían escrito era extranjero. Pero eso no ayudaba mucho, podría ser cualquiera usando un número falso. Esa tarde fui a casa de mi hermana. Ella me abrió la puerta con una sonrisa falsa. En la mesa había 2 copas de vino, y una conversación que se detuvo apenas entré. ¿Todo bien, Laura? Preguntó, ocultando el celular tras su espalda. No respondí. Sentí una punzada en el estómago. Todo en su actitud me gritaba que sabía más de lo que decía. Al volver a casa, encontré un sobre debajo de la puerta. No tenía remitente. Dentro había una nota escrita a mano. No intentes jugar conmigo. Este es solo el comienzo. Y junto a la nota, una fotografía mía entrando al banco donde guardaba el dinero. Me quedé paralizada. Ya no era solo un secreto. Era una trampa. Esa noche no pude más. Lloré, temblé, me maldije por haber guardado silencio tanto tiempo. Mi mente solo repetía una pregunta. ¿Quién podía odiarme tanto como para hacerme esto? No tenía enemigos, o al menos eso creía. Hasta que recordé algo, mi ex, Daniel. Cuando terminamos, me dijo que algún día se enteraría de lo que realmente valía. Yo lo tomé como una frase sin sentido, pero ahora, encajaba perfectamente. Decidí probar algo. Creé una cuenta falsa y le escribí al número que me había amenazado. Fingí ser una persona interesada en hacer un trato. A los minutos, me respondieron. ¿Quién eres? Esto no te incumbe. Pero había algo en el tono, en las palabras. Esto no te incumbe era exactamente la forma en que Daniel solía hablar cuando se enfadaba. Mi corazón se aceleró. Al día siguiente, fui a su apartamento. Fingí que necesitaba hablar de algo urgente. Me abrió con una sonrisa hipócrita. «Qué sorpresa verte, Laura», dijo con ese tono suave que siempre usaba antes de mentir. «Necesito un favor», improvisé. «Quiero invertir en algo grande. Pero necesito a alguien discreto». Daniel levantó las cejas. «¿Discreto? Tú no sueles tener dinero para inversiones». Me congelé. No le había dicho una palabra sobre el dinero. Él lo sabía. «¿Por qué dices eso?», pregunté con voz temblorosa. «Digamos que tengo mis fuentes», respondió, sonriendo. Salí de allí con un nudo en el estómago. Él estaba detrás de todo,
No me quedaba duda. Pero lo peor fue que al volver a casa encontré mi puerta entreabierta. Dentro, todo estaba en su sitio, excepto una cosa. La caja donde guardaba los papeles de la herencia estaba vacía. Sentí como la sangre se me helaba. La caja vacía era una señal clara. Alguien había entrado a mi casa y sabía exactamente qué buscar. Caí de rodillas, temblando, mientras mi mente repasaba una y otra vez la última vez que la había abierto. Solo 3 personas sabían que existía: yo, el abogado que me entregó los papeles, y Daniel. El teléfono sonó. Número desconocido. Contesté sin pensar. Amaneció, y con el primer rayo de sol supe que ese día no sería como los demás. Me vestí con calma, con una determinación que nunca había sentido. Daniel creía que podía burlarse de mí, pero no contaba con que el dinero heredado había despertado algo más fuerte: mi poder. Fui directamente al banco y confirmé que los fondos estaban a salvo. Gracias a la denuncia del abogado, las transferencias de Daniel habían sido bloqueadas. Lo poco que alcanzó a mover quedó bajo investigación. Mientras firmaba los documentos, sonreí. Por primera vez, sentí que el control volvía a mis manos. Luego tomé un taxi hasta la empresa donde Daniel trabajaba. Entré con paso firme y pedí hablar con su jefe. Le mostré los papeles, los audios de su llamada y el reporte policial. El hombre me miró, sorprendido. ¿Este es su esposo?, preguntó. Ex esposo, respondí. Y acaba de robarme $30,000. Esa tarde, Daniel fue despedido. Horas después, me envió un mensaje furioso. ¿Qué hiciste, Laura? Arruinaste mi vida. No, le respondí. Tú la arruinaste solo. Yo solo encendí la luz para que todos lo vieran. Esa noche abrí una botella de vino, apagué el celular y respiré profundo. Había perdido dinero, sí. Pero había recuperado algo más importante: mi dignidad y mi paz. Sin embargo, el destino aún tenía una última carta guardada. 2 días después, recibí una carta del abogado. El verdadero testamento de mi tía. Y lo que decía allí, superaba todo lo que había imaginado. El sobre era grueso, sellado con cera roja. Tenía el nombre de mi tía escrito con su letra elegante: para Laura. Solo para ella. Mis manos temblaban al abrirlo. Dentro había varias hojas y una nota escrita a mano. Querida Laura. Si estás leyendo esto, significa que finalmente tomaste el control de tu vida. Sabía que Daniel no era el hombre adecuado para ti. Por eso, lo que heredaste no eran solo $30,000, era una prueba. Quería saber si podías protegerte, si eras capaz de elegirte a ti misma antes que a alguien que te usara. Ahora que lo hiciste, llegó el momento de conocer la verdad. Debajo de la carta había un documento notariado. No lo podía creer, la herencia real era de $300,000. Los 30,000 que recibí primero eran apenas una parte, una especie de filtro. Mi tía había dejado el resto en una cuenta que solo podía liberarse si demostraba que había defendido mis bienes y no permitía que nadie más se aprovechara de mí. Cerré los ojos, las lágrimas me corrían por las mejillas. Todo el sufrimiento, la traición, las noches sin dormir, tenían un propósito. Mi tía no solo me había dejado dinero. Me había dejado una lección de vida, que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesta a no perder por amor. Con el corazón en paz, llamé al abogado y confirmé el acceso a la cuenta. Esa misma tarde, retiré el documento que acreditaba el traspaso. Era libre. Dueña de mi vida, de mi historia y de un futuro que ahora me pertenecía. Pero mientras celebraba, un pensamiento cruzó mi mente. ¿Y si Daniel descubría la nueva herencia? El juego todavía no había terminado. Durante una semana entera no dormí bien. Soñaba con Daniel golpeando mi puerta, gritando mi nombre, exigiendo lo que creía que era suyo. Pero nunca apareció. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Aún así, la paz no llegó fácil. Tenía el dinero en una cuenta segura, los papeles a mi nombre, y sin embargo, me sentía vacía. Pasé días mirando el techo de mi nuevo apartamento, preguntándome qué hacer con tanto.
El dinero no traía de vuelta a mi tía, ni borraba los insultos, ni curaba la traición. Entonces un día, mientras tomaba café frente al mar, escuché una conversación en la mesa de al lado. Una mujer lloraba porque su hija no podía pagar la universidad. Otra decía que su esposo la había dejado con 3 hijos y sin un peso. Ese fue el momento en que entendí por qué mi tía me eligió. El dinero no era un premio. Era una responsabilidad. Decidí crear un pequeño fondo de ayuda con parte de la herencia. No para que me agradecieran, sino para devolver al mundo un poco de la suerte que me tocó. Abrí una cafetería con el resto, el sueño que siempre tuve y que Daniel siempre se burló. La llamé el legado de Clara, en honor a mi tía. A veces la vida te destruye para obligarte a construirte de nuevo. Y eso hice. Hoy, cuando alguien me pregunta si soy rica, sonrío y contesto. Sí. Pero no por el dinero. Sino porque aprendí a perderlo todo y aún así seguir de pie. Mientras cierro la caja registradora cada noche, miro una foto de mi tía en la pared. Y le susurro. Gracias por enseñarme que el amor más valioso es el que una aprende a tenerse a sí misma.